Buenas a todos. Me enviasteis este videoclip y vamos a analizarlo porque es oro puro de primado negativo. Bien, lo primero que tenemos que ver cuando analizamos un videoclip es la repercusión que tiene a nivel de público. Y si nos fijamos, esta canción infantil tiene la friolera cifra de 348 millones de reproducciones, una verdadera barbaridad. Bien, esta canción la creó Manuel Bonilla, que nació el 17 de julio de 1939 y tiene una edad actualmente de 83 años. Nació en Sonora, en México, y la canción, si la queréis buscar, es El Conejito, Viva el Amor, de Manuel Bonilla. Pues bien, si nos paramos a pensar y reflexionamos, daros cuenta, el Rubius, que es el youtuber más grande de España, tiene en sus vídeos populares, el vídeo que más reproducciones tiene 102 millones de reproducciones. Es decir, tiene 3 veces menos que la canción del Conejito Negro. Entonces, pararos a pensar, el Rubius, que es conocido mundialmente, y el youtuber español con más suscriptores, no tiene un vídeo que pegara tanto. Con lo cual, no puedes llegar a tener ese nivel de reproducciones si no le interesa la plataforma que los tengas. Es decir que no creo que Manuel Bonilla tuviera absolutamente nada que ver ni sepa nada de primado negativo. Ahora, o ya sea sus productores o YouTube mismo se dieron cuenta que manipulaban los procesos cognitivos y valía para generar primado negativo en los niños pequeños y por eso fomentaron esta canción. Bien, una vez comprendido esto, vamos a empezar con la canción. La canción se desarrolla y es una niña hablando con Jesús. Y bien, dice la niña: Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa. Y le dice Jesús: a ver, ¿qué es? Dímelo, niña preciosa. Y continúa la niña diciendo: tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café. Dice mi tío Camilo que lo halló jugando allá por el Petén. Entonces, continúa la niña diciéndole a la madre: ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice mamá que los conejos negros son tuyos. Y entonces es cuando continúa diciendo la niña: vieras cómo se divierte jugando conmigo allá por el jardín. Dime, Jesucito lindo, que me lo has presentado para ser feliz. Bien, para empezar recordemos qué es el primado negativo. El primado negativo es decirte las verdades entre argumentos dramáticos o de comedia, para así generar en tu memoria implícita un sentimiento de rechazo hacia la verdadera información cuando te la explican. Es decir, ya lo sabéis, tenemos dos tipos de memoria, que es la memoria explícita por un lado, que son aquellos eventos que podéis recordar con total nitidez, como el día de vuestra boda o el día de la comunión de vuestro hijo, y tenemos la memoria implícita por el otro lado, que es una memoria sentimental, y que no recuerdas los eventos que la generaron. Con lo cual, como la mayor parte de la población ha visto las verdades en sus películas, series y videoclips favoritos desde pequeños, lo que están generando es primado negativo, es decir, se graban todas estas verdades en su memoria implícita, pero con un sentimiento de rechazo. Por eso cuando vosotros le contáis la verdadera información, ellos se ríen de vosotros o se enfadan con vosotros. Por eso es importante tener empatía, porque la mayor parte de la población ha sido manipulada según los procesos cognitivos que le interesase al que controla el medio de comunicación de masas. Con lo cual tengamos empatía con las personas porque esto es muy complejo de solucionar, dado que la memoria implícita no recuerdas los eventos que la generaron, con lo cual no hay capacidad reflexiva para mejorar. Bien, una vez comprendemos lo que es el primado negativo, nos damos cuenta de que nos van a decir unas verdades muy potentes en este videoclip y las vamos a analizar. Fijaros, dice la niña: dime, Jesucito lindo, que me lo has prestado para ser feliz. Le dice que el conejito que se lo ha prestado, que le diga que se lo ha prestado para ser feliz. Y nada más lejos, no le prestó el conejo negro para ser feliz, sino para engañarla y mantenerla dormida. Porque ya sabéis que el conejo negro representa simbológicamente, en primado negativo, las mentiras y todos aquellos que están intentando mantener a la población en la ignorancia. Pues bien, continuamos y le contesta Jesús: sí, yo te lo presté,
para que juegues con él, es decir, para que la niña juegue con las mentiras y se mantenga engañada, ignorando la verdad. Y continúa y dice, no es conejo de peluche como algunos niños tienen por ahí. Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí. Es decir, que Jesús creó el conejo negro y se lo mandó para que jugase, para mantenerla entretenida con las mentiras y mantenerla ignorante de la comprensión de la naturaleza de la realidad, y le envió el conejo negro como premio supuestamente porque cree en él. Y esto hay que diferenciarlo bien, porque Jesús, creer en él está muy bien porque, en cierto modo, quizás sí que existió. Yo me inclino un 40% en que sí que existió, porque la naturaleza de la realidad es muy compleja y a veces se encarnan almas para enseñarnos grandes lecciones, como la de Jesús, pero un 60% me inclino a que no. ¿Por qué razón? Porque la historia de Jesús es la del sol. Jesús es el sol simbológicamente. Y esto lo pudimos comprobar en el documental de Zeitgeist, que es uno de los documentales que nos mostró grandes verdades en su época. No acertó en todo, pero yo siempre valoro lo positivo de las enseñanzas en todos los ámbitos. Pues bien, acordaros, el solsticio de invierno es la fecha más importante a la hora de llevar a cabo los rituales de sacrificios humanos. Entonces, Jesús representa al sol en el solsticio de invierno, y esto lo podemos corroborar. Bien, daros cuenta, cuando va a llegar a la fecha en la que dicen que nació Jesús, es cuando se produce el solsticio de invierno. Es decir, el solsticio de invierno, el sol se dirige hacia el horizonte. En la perspectiva norte se acaba posando en el horizonte. ¿Y esto ocurre cuándo? El día 22. Y se mantiene posado en el horizonte el día 22, 23 y 24 de diciembre, es decir, 3 días posado. Y el 25 es cuando vuelve a subir un grado para volver a hacer otra vez el ciclo del analema. Con lo cual, por eso se dice que resucitó al tercer día. Daros cuenta, el 22, 23 y 24 de diciembre, en el solsticio de invierno, viéndolo desde la perspectiva norte, el sol está posado y justo al lado de la constelación de la cruz. Por eso se dice que Jesús murió en la cruz, porque el sol permanece esos 3 días posado justo al lado de la cruz del sur. Entonces, esto es fundamental comprenderlo, porque simbológicamente Jesús representa el sol. Por eso yo me inclino siempre un 60% a que la historia de Jesús viene dada de la historia del solsticio de invierno, del sol. Porque el día 25, al igual que Jesús, es cuando nace otra vez. ¿Por qué? Porque el sol se mueve un grado hacia el norte y se separa de estar posado justo en el horizonte. Con lo cual, esto es muy importante porque daros cuenta, la historia de la estrella de Belén. La estrella de Belén es sirio realmente. Y los 3 reyes magos es el cinturón de Orión. Son los 3 reyes. Que los 3 reyes magos se ponen en línea siguiendo la estrella que es sirio, la estrella de Belén. Todo ello justo enderezado hacia el sol que es Jesús. Es decir, los 3 reyes magos siguen a la estrella de Sirio, a la estrella de Belén, para acabar yendo junto a Jesús, que es el sol. Entonces, esto es importantísimo. ¿Por qué razón tiene esto sentido y así? Tiene razón porque en todas las culturas antiguas se repite lo mismo. La historia de Jesús es mucho más antigua. Por eso que, aunque existiera Jesús, no se sabe si existió mucho antes o mucho después, porque esta historia se repite en muchas de las culturas antiguas. Por ejemplo, Horus, que era el rey del sol en Egipto, daros cuenta, dice, después de la traición de Tifón, Horus fue crucificado, enterrado por 3 días y resucitado. El día 25, como no, nace, que es como Jesús. Entonces, es la misma historia, la de Egipto, y fue antes de la historia de Jesús, que nos dicen, es decir, el año de los romanos antes de Cristo. Aquí podemos ver Atis también, que es de Grecia, de 1200 antes de Cristo. Era lo mismo, nació de una virgen, nació el 25 de diciembre, fue crucificado, murió por 3 días y resucitó. Exactamente la misma historia. Lo mismo con Krishna. Nació de una virgen, seguía a la estrella del este, como no, a la estrella de Belén, hacía milagros, y esto fue 900 años en la India antes de Cristo. Y era la misma historia.
Exactamente lo mismo con Mitra de Persia, 1200 años antes de Cristo, la misma historia de Jesús, es decir, la historia del sol. Nació de una virgen, nació el 25 de diciembre, tenía 12 discípulos, hacía milagros, murió por 3 días. ¿Entendéis? Entonces, todo esto se ve repetido, por eso tenemos que reflexionarlo. Grecia, 500 años antes de Cristo, Dionisius, exactamente igual, nació de una virgen, nació el 25 de diciembre, era el rey de reyes, hacía milagros, exactamente igual que Jesús. Por eso Jesús, si os dais cuenta, siempre tiene ese círculo detrás, como esa especie de halo, que realmente lo que representa es el sol, y cuando le ponen la cruz detrás, es precisamente por eso, por el sol, cuando está al lado de la constelación de la cruz, justo en el solsticio de invierno. Por eso Jesús se dice que nació de una virgen, nació el 25 de diciembre, seguía a la estrella del este, a la estrella de Belén, a Sirio, tenía 12 discípulos, hacía milagros, como no, murió por 3 días y resucitó. Con lo cual, por eso yo digo, la historia de Jesús puede que fuera real, porque la naturaleza de la realidad es así de compleja y quizá Jesús nació y fue previo, antes, no sabemos ubicarlo en la época porque se repite en muchas culturas antiguas. Lo que tenemos claro es que coincide con la historia del sol y el solsticio de invierno. Y esto es importantísimo entenderlo. ¿Por qué razón? Porque en el solsticio de invierno es cuando los reptiles de la cuarta dimensión vienen aquí a comer, canalizados durante los rituales de sacrificios humanos por los miembros de las familias reales. Entonces, fijaros, en este videoclip al principio, lo que aparecen son 4 pájaros, simbolizando precisamente a las almas de los reptiles de la cuarta dimensión. Por eso son 4 pájaros, porque los pájaros siempre representan las almas. Lo vimos en el cuadro del Bosco, lo vimos, por ejemplo, también en Juego de Tronos, como el cuervo de 3 ojos podía ir volando por ahí y, cómo no, podían ver todo aquello que ocurría en otros lugares gracias a que con su glándula pineal llegaban a estados superiores de consciencia y mediante el viaje astral viajaban con su alma para poder observar lo que ocurría a grandes distancias. De hecho, podemos confirmar este primado negativo en el capítulo 1 de la temporada 1 de la serie infantil llamada Una sonrisa roja como la sangre, donde el villano le quita el alma a una niña y es un pájaro. De hecho, los pájaros que observan el sacrificio de la niña dicen explícitamente que los pájaros son almas. Lo vimos así también en Alicia en el País de las Maravillas, que os pongo aquí los frames, donde vemos al principio de todo como el pájaro, que tiene el color azul, que representa el alma, como no, se está bañando en el agua, que el agua representa las dimensiones. Por eso, aquí podemos ver, en la parte de abajo, los 4 pájaros justo enfrente de la madriguera del conejo negro que va a salir y encima del río que representa las dimensiones. Y los pájaros, que son las almas, por eso son 4, porque representan las almas de los reptiles que son canalizadas por parte de los miembros de las familias reales durante los rituales de sacrificios humanos en el solsticio de invierno. Fijaros, en el cuadro del Bosco lo vimos claramente, veíamos cómo los pájaros representan las almas. Aquí está la fuente de la vida, manando agua y representando las diferentes dimensiones. Y por eso los pájaros están sobre las probetas, porque están representando cómo los reptiles modificaron al hombre original de la Tierra para dar origen al humano. Por eso los pájaros están sobre las probetas, diciendo que la nueva modificación genética que representa las probetas es captadora de las almas que son representadas por los pájaros. Y vimos claramente cómo del agua, que representa las dimensiones, sale el reptil y tiene concretamente 3 lenguas, que está representando que es la primera vez que los reptiles tocan tierra, tocan por primera vez la tierra de la tercera dimensión, del toroide electromagnético de la tercera dimensión. Por eso tiene 3 lenguas saliéndole de la boca. Y ya podemos ver cómo tiene el traje, como si fuera un traje espacial, porque así fue como accedieron a las bases subterráneas por primera vez. Pues bien, continuamos y vemos que esto se confirma porque está muy bien pensado este videoclip, porque el conejo negro sale de la madriguera, igual que lo vimos en el cuadro del Bosco. Lo vemos aquí, abajo a la derecha, vemos como el conejo negro sale de la madriguera y está justo al lado de la primera modificación del hombre original de la Tierra, es decir, de Adán y Eva, que son los humanos, los primeros humanos, válidos para canalizar a los reptiles de la cuarta dimensión. Y esto lo confirmamos viendo que el árbol que pone justo al lado de Adán y Eva, concretamente, es el Dracaena Draco.
Y el Bosco lo hizo así, lo pintó así en el Jardín de las Delicias, muy inteligentemente, para representar que había sido modificado el ADN del hombre original de la Tierra para dar origen al humano. Fijaros, Dracaena, si sabemos la etimología, dice nombre genérico derivado del griego dracaína, dragona o serpiente, aludiendo a su savia, conocida como sangre del dragón. Por eso lo puso justo al lado de Adán y Eva, de los primeros humanos. Porque fueron modificados los hombres originales de la Tierra para dar origen al ser humano. Y aparecen justo los conejos negros a la derecha, representando que acaba de empezar la era de las mentiras, la época en la cual va a ser engañada toda la humanidad. ¿Qué es lo que representan los conejos negros? La mentira y todos aquellos que tratan de mantener ignorante a la población. Por eso lo vemos en este cuadro tan explícitamente como lo podemos ver más adelante en el cuadro del Jardín de las Delicias, donde vemos la mesa a modo de pirámide y vemos que en la cima de la pirámide tenemos a la que dirige los rituales, por eso tiene la vela encendida y tiene, como no, también el aceite que mantendrá esa vela encendida, es decir, que mantendrá el ritual activo. Esta niña viene representando como Arizona Wilder a las niñas entrenadas que dirigen los rituales, como por ejemplo 11 en Stranger Things. Daros cuenta, el dado que tiene justo sobre la glándula pineal esta chica, vemos que suma 11 si juntamos los números que salen en cada cara. 5 más 4 más 2 igual a 11. ¡Boom! Como en Stranger Things. Y justo detrás tiene al conejo marrón o liebre marrón, que representa las mentiras, por eso está tocando la corneta, porque está generando esa baja vibración que mantiene dormida a la población con las mentiras. Por eso tiene enganchado al ser humano boca abajo y ardiéndole la barriga, porque están modificando sus emociones, están ardiendo su chakra de la barriga, ¿por qué? Manipulándolos gracias a las mentiras que cuentan. Por eso vemos que aquí, a medida que bajas en la pirámide por la mesa, podemos ver, como no, cómo está el reptil con la barriga de mujer embarazada y con el huevo escamado, a modo de semilla en la barriga embarazada. Y abajo de todo de la pirámide está representado el ser humano con los ojos vendados porque desconoce la naturaleza de la realidad y cortándose el cuello con una espada, simplemente porque es desconocedor, es ignorante de todo lo que comprende los que están iniciados en las logias Illuminati, es decir, les faltan conocimiento y por eso se están deteriorando dentro de este sistema socioeconómico corrupto. Entonces, daros cuenta, el conejo blanco representa diametralmente lo opuesto, es decir, el conejo blanco representa la verdad y todos aquellos que luchamos porque la verdad sea de dominio público. Por eso en Matrix, cuando Neo persigue a la chica con el conejo blanco tatuado, es cuando logra alcanzar la verdad. Y en cambio, cuando en Matrix ves que los niños tienen telequinesis y telepatía, estos niños llamados potenciales porque tienen la glándula pineal muy desarrollada, podemos ver que no miran la televisión, y en la televisión lo que aparecen son conejos negros y conejos marrones, representando que la televisión te está engañando, te está contando mentiras y mantiene dormida a la población. Por eso los niños despiertos no consumen la televisión y están haciendo levitar los objetos. Entonces, esto es lo que estamos viendo en este videoclip. Y lo pudimos ver en primado negativo ya en los 50. Lo veíamos en Alicia en el País de las Maravillas. La primera vez que Alicia ve al conejo blanco es cuando toca el agua, que representa las dimensiones, se forma la frecuencia, y cuando se forma la frecuencia, podemos ver las ondas frecuenciales en el agua, es cuando aparece el conejo blanco, que le llevará a comprender la naturaleza de la realidad. Exactamente lo mismo lo vimos en los productores de otro país, que hicieron la serie, ya lo sabéis, The Promised Neverland, en la cual llegan a la verdad gracias a seguir al conejo blanco. Gracias al conejo blanco. ¿Cómo fue esto? Pues, ya lo sabéis, en esta serie los niños son productos, por eso van vestidos de blanco. Y cuando llevan a su amiga, una de sus hermanastras, para ser sacrificada, la niña pequeña, vemos que el muñeco preferido de la niña es el conejo blanco, y como se lo olvida, sus hermanos, que la quieren mucho, van a llevarle el conejo blanco. Y es cuando se dan cuenta de la realidad. Cuando llegan allí, le cae el conejo blanco y ven a la niña sacrificada. La niña sacrificada.
Y justo vemos que hacen exactamente lo mismo. Justo antes de que ver a la niña sacrificada, podemos ver cómo cae una gota y forma también las frecuencias, exactamente igual que pudimos ver en Alicia en el País de las Maravillas muchísimos años antes. Con lo cual, los productores de contenidos para los medios de comunicación de masas comprenden los procesos cognitivos a la perfección, no importa de qué país sean, porque son entrenados para esto. Entonces, daros cuenta, antes de ver a la niña sacrificada, cae la gota y se ve la frecuencia en el agua, representando las dimensiones. ¿Por qué? Porque el alma de la niña acaba de pasar a otra dimensión, acaba de desencarnarse, porque ha sido sacrificada. Por eso, vemos aquí como la niña también está sumergida en el agua, porque están representando eso. ¿Y qué pasa? La niña, después de sacrificarla, es cuando la cogen los reptiles para comerla. ¿Qué pasa? Que te dicen el primado negativo también, no solo con lo que estás viendo, sino también en el diálogo. Estaros atentos todas las verdades que dicen aquí. Y dicen, se ve deliciosa. Sin duda, la carne humana es la mejor. Es mercancía valiosa, dicen ellos. Y continúa, no es algo que gente como nosotros podamos tener. Y dicen, toda la carne humana que produce esta granja es de alta calidad y solo para los ricos. Te están diciendo toda la verdad para generarte primado negativo. Es para los ricos. Y continúan, últimamente solo han estado saliendo de calidad regular. Y dice, pero pronto tendremos que recoger unos muy buenos. Y para recoger esos muy buenos esperan a que tengan 11 años, que en primado negativo ya sabéis que el 11 simboliza la pirámide. Y fijaros, son exactamente 3 los que van a cosechar, que son los más inteligentes, que tienen 11 años y, como no, 11 por 3 igual a 33, que es el nivel más alto de las logias de Occidente, y que representan en primado negativo aquellos que controlan todas las pirámides que componen el sistema socioeconómico corrupto, es decir, la cima de las logias Illuminati, es decir, las familias reales. Por eso es importante, porque en una de las cabeceras de esta serie podemos ver cómo a los niños los alimentan con liebres marrones o conejos marrones, porque los están alimentando con mentiras, los mantienen engañados y los crían y los educan para que luego sean sacrificados para ser comida para los ricos y los reptiles. Entonces, fijaros porque es exactamente el mismo primado negativo y cómo le dan a los niños de comer todas estas liebres marrones o conejos marrones. Les están dando de comer mentiras. Lo mismo lo pudimos ver en Alicia en el País de las Maravillas. El conejo blanco te llevaba la verdad, pero la liebre marrón estaba loca. ¡Loca! Exactamente tal cual podemos ver lo mismo en The Promised Neverland. Como les dan de comer las mentiras y como en Alicia en el País de las Maravillas se representaba el conejo negro para esto. Entonces, The Promised Neverland, podemos ver cómo, cuando descubre la verdad, que la niña realmente es comida y alimento para los ricos, pues podemos ver cómo se dan cuenta, mira a la niña sacrificada como comida, enfocan un ojo para representar, como no, la cima de la pirámide de las logias Illuminati, que podemos ver que es como el ojo que todo lo ve de la pirámide del billete del dólar, y a continuación enfocan, como no, la boca de los reptiles que van a alimentarse del sacrificio humano llevado a cabo por las logias de más alto nivel, llevadas a cabo por los miembros de las familias reales sobre las líneas ley en los centros ritualísticos y sobre todo en su fecha más importante, que es el solsticio de invierno. Por eso la importancia de esta canción y de Jesús. Y vemos que cuando descubre todo, se puede ver a la niña sacrificada como plato principal, se mira a los reptiles que la van a comer por detrás y la niña que descubre todo, la inteligente, vemos cómo tiene agarrada al conejo blanco porque descubrió la verdad. Entonces, daros cuenta, en este videoclip que lo vemos claramente, repasémoslo, dice, vieras cómo se divierte jugando conmigo allá por el jardín, dice la niña. Dime, Jesucito lindo, que me lo has prestado para ser feliz. Y no se lo prestó para ser feliz. Realmente se lo prestó para mantenerla engañada, porque las religiones son una forma de mantener adoctrinada a la población y que te obedezca. La parte buena de las religiones ya la sabemos, por supuesto, dicen los textos antiguos muchas verdades y comprenden la naturaleza de la realidad y te ayudan a llevar una vida mucho más empática si comprendes los textos. Ahora sí, se ha utilizado la religión como herramienta de adoctrinamiento y de control social, exactamente igual que ahora utilizan la nueva religión, que es la ciencia.
Dicen, como ya tenemos a mucha gente que no cree en las religiones, tenemos que hacer la religión de la ciencia. Y tenemos todas estas mentiras como las que propaga la NASA, etcétera, etcétera. Entonces, fijaros, porque lo dice la niña, dice, dime Jesucito lindo que me lo has prestado para ser feliz. Y nada más lejos de la realidad, no se lo prestó para ser feliz. Le dice Jesús esta verdad y le dice, sí, yo te lo presté para que juegues con él, para que juegue con las mentiras, que es lo que representa el conejo. Y dice, no es conejo de peluche como algunos niños tienen por ahí. Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí. Porque crees en la religión y en la doctrina y te vamos a tener engañada y adoctrinada. Te vamos a decir, si no obedeces vas a ir al infierno. ¿Entendéis? Si no vas a confesarte y a contarle todo al cura, que es lo que a ellos les interesa, saber todos tus secretos, pues entonces serás condenada e irás al infierno. Si no obedeces lo que nosotros te decimos, tendrás todas estas consecuencias negativas que te dice la religión. Cuando la religión es algo que podría dedicarse a cosas mucho más positivas. Por eso desde aquí mando un mensaje, sé que hay muchos curas y personas buenas dentro de todas las religiones, pero estamos hablando de la religión como método de control social, que es muy distinto. Entonces, daros cuenta hasta qué punto tienen controladas estas simbologías para manipular los procesos cognitivos. Recordar, incluso Mickey Mouse, que es uno de los dibujos que más procesos cognitivos ha manipulado a lo largo de la historia, empezó siendo un conejo negro. ¡Un conejo negro! Recordar, Mickey Mouse nació conejo, su nombre era Oswald y su sobrenombre el conejo afortunado. Al menos así lo demuestra Hungry Hobos, un film en blanco y negro datado de 1928 que ha permanecido oculto en los archivos de la firma británica Hanley, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, según The Telegraph. Entonces, fijaros, Oswald, el conejo afortunado, era Mickey. Es decir, empezó siendo un conejo. Es un mentiroso, representa las mentiras y los engaños, y esto es demostrable, lo pudimos ver, este mismo primado negativo, en la última película del Doctor Strange, donde veíamos cómo la bruja escarlata, la malvada, trataba de engañar a los niños y mientras los trataba de engañar, detrás podíamos ver, ¿cómo no?, a Oswald, el conejo afortunado, el conejo negro, que es un mentiroso y representa las mentiras y todos aquellos que tratan de mantener a la población ignorante. Recordarlo, se veía después como era la bruja escarlata engañándolos, haciéndose pasar por su verdadera madre, la bruja escarlata, que ya lo vemos como tiene la corona en forma de cuernos, como no, que enfoca todo a la glándula pineal, es decir, el lado negativo, utilizando la glándula pineal para el lado negativo y, como no, toda rodeada de rojo, representando el acceso y el portal interdimensional de seres y entidades oscuras y negativas. Por eso es tan importante comprender la simbología, para entender cómo manipulan nuestros procesos cognitivos. Recordemos, el conejo negro está verificado, o conejos oscuros, que significan esto, porque incluso la serie que miraba yo de pequeño y era mi preferida, que era una de mis series preferidas, como dinosaurios, y esta era Infelices para siempre, pues el conejo era gris, y ese conejo era el alter ego del protagonista, el alter ego negativo, el que era mujeriego, el que no era reflexivo y nada empático. Ese era el que representaba el conejo gris. Nos estaban diciendo la verdad de lo que representa el conejo negro. A los mentirosos y a aquellos que mantienen a la población ignorante. Eso es lo que representa el conejo negro. Y por eso Floppy nos hacía tanta gracia, porque era un pillín. Pero resulta que estaba simbolizando tal cual, como lo decían ellos, el alter ego negativo del protagonista. Así que recordarlo. Como podemos ver a Mickey, cuando estamos viendo a Mickey, lo que realmente estamos viendo es un conejo negro. Eso fue lo que empezó siendo. Porque, todos lo sabéis, era un masón de grado 33 Walt Disney. Era así. ¿Y qué sabía él? Sabía manipular los procesos cognitivos, sabía lo que significaba la simbología y por eso creó a Oswald el conejo afortunado. Porque iba a empezar a manipular los procesos cognitivos y a mentir a la mayor parte de la población y a mantenerla ignorante. Así que sin más me despido, nos vemos el domingo para el análisis
y que sepáis que os quiero muchísimo. ¡Chao!